Qué privilegio, qué bendición, mis queridos hermanos, llegar a vuestros hogares a través de este programa. Queremos darle gracias a nuestro Dios por la vida, por su misericordia, la fortaleza, el cuidado que Él tiene hacia la iglesia. Estamos muy contentos, queridos hermanos. Saludos muy cordiales para todos. Quiero que en sus casitas ahí se reúnan y queremos meditar en la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Quiero dar lectura al Salmo 61 hasta que los hermanos sigan conectándose. El Salmo 61, le invito por favor que tome su Biblia, la Escritura, y vamos a dar lectura. Dice como título: Confianza en la protección de Dios. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Este salmo es maravilloso. Nos enseña, mis queridos hermanos, que Dios atiende nuestra oración, nuestra súplica, y por supuesto estamos totalmente conscientes que sin Él nada podemos hacer. A pesar, amados hermanos, de los conflictos, la tribulación, ¿sí? Los problemas que estamos pasando, enfrentando como familia, como sociedad, como país, pero nuestro Dios está con nosotros. Y podemos decir con todo nuestro corazón: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Es cuando más tenemos que orar, estar unidos, siempre pedirle a nuestro Dios que nos ilumine. Quiero que todos ustedes se unan. Quiero que usted tome la Biblia, la palabra del Señor. ¿Sí? Queremos meditar en la Sagrada Escritura. Un tiempo maravilloso de ver un estudio que vamos a tener en esta noche. Y quiero que desde que yo comience, quiero que todos ustedes ya estén allí con la Escritura. Iniciar juntos este estudio bíblico que he preparado para compartir. No quiero hablar nada de lo que está pasando, lo que quiero es enfocarme en la Sagrada Escritura. La palabra del Señor es la que nos da aliento, nos da fortaleza, nos reanima y por supuesto nos levanta. Así que bienvenidos. Y usted, mi querido amigo que está en la sintonía de este programa, le felicito. Y quiero decirle que Dios lo ama, que Dios es real, Dios existe, Él es bueno y misericordioso. Por tanto, Dios espera que le abramos nuestro corazón, que lo aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador, que haya un arrepentimiento, y el Señor nos dice en la Escritura que Él es amplio para perdonar, para aceptarnos como hijos, dejar de ser creación y llegar a la presencia de nuestro Dios a través de ese sacrificio maravilloso que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que, mis queridos hermanos, creo que ya estamos listos. Vamos ahora a la carta del libro de Hebreos. Tenga la bondad. El libro de Hebreos, vamos a ver. Vamos a comenzar. Le invito por favor al capítulo 5. Tenga la bondad. El capítulo 5 del libro de Hebreos. Vamos a dar lectura el versículo 8 y 9. Esos son los textos que hemos tomado como base, como marco para esta enseñanza.
y le he puesto como título la naturaleza de la salvación. Vamos a ver que solamente en Cristo hay salvación, en nadie más. La Biblia categóricamente, ¿sí?, nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Entonces vamos a ver, a meditar en el versículo 8 del libro de Hebreos capítulo 5 y el versículo 9. Nos dice así la bendita palabra del Señor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Esos son los textos bíblicos. Vamos a ver muchos versículos más, pero esos son los versículos que he tomado como marco para esta enseñanza bíblica, mis queridos hermanos. Bueno, el libro de Hebreos, vamos a hacer un preámbulo para entender, para comprender. El libro de Hebreos, ni los eruditos, los biblistas, no se ha llegado a una conclusión quién lo escribió. No se sabe. Martín Lutero, él decía que era Apolos, ¿sí? También muchos han dicho que de pronto es Apolos, Lucas, Felipe, Priscila, Aquila, Clemente de Roma. Han sugerido muchos eruditos, ¿sí? Pero de algo que estamos muy seguros, que la carta a los hebreos, el autor no es el hombre. El autor es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que está con nosotros, que está en la iglesia, recordando lo que la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 21, que dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, creemos categóricamente que el autor de esta carta maravillosa es el Espíritu Santo. También el versículo muy conocido por la iglesia en 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Así que, mis queridos hermanos, esta carta fue escrita en el año 60 al año 69 después de Cristo. Es algo tan linda, maravillosa. Esta carta nos enriquece, ¿no? Y sobre todo me gusta porque la escritura nos enseña y nos dice que Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Josué. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es eterno. Jesús es maravilloso. Jesús es nuestro Señor. O sea, le da toda la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo en esta carta. Ya que en ese tiempo también habían sectas, ¿no? Habían ya herejías, obviamente, que le rendían culto a los ángeles. Y este escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dice no. Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son creados. Jesús no es creación. Jesús no tiene principio ni fin. Él es eterno. Como él siempre lo expresaba, lo decía antes que Abraham fuese, yo soy. Así que nuestro querido Jesús es hermoso, es precioso, es como dijo el apóstol Pedro, a quien amáis sin haberlo visto, él es hermoso. Para nosotros la iglesia cristiana evangélica, creemos que solamente Jesús es el autor de la salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que el único mediador, como lo dice, y quiero dar lectura, mis queridos hermanos, aquí bíblicamente con ustedes, lo que nos dice en 1 de Timoteo.
la palabra de nuestro Dios, el capítulo 2, la Biblia nos enseña, nos dice en el versículo 4 y el versículo 5, dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? La Biblia categóricamente nos enseña que la verdad es Cristo, la verdad. No hay en otro salvación. Ni Pablo, ni Pedro, ni María, ningún apóstol puede perdonar, puede redimirnos. El único que vino a darnos salvación y vida eterna es Cristo. Por eso también el versículo que lo conocemos todos en la iglesia, ¿sí? Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 17 dice la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No dice por ellos, dice por él, es decir, Jesucristo. Y el verso 18 dice: el que cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si seguimos dando lectura, el versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La Escritura, y hay muchos versículos que vamos a seguir viendo, meditando, nos enseña que solo Jesús es el mediador, el único entre Dios y los hombres. Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre. Pero recordemos que Él dijo: no los voy a dejar solos, no. Voy a enviar la promesa del Padre. El Espíritu Santo está con nosotros. Por eso creemos que el Espíritu de Dios nos guiará hacia toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a arrebatar cuando suene la trompeta. Por eso nosotros tenemos que valorar la salvación tan grande que el Señor nos ha dado, según Efesios capítulo 2, el versículo 8, cuando dice el apóstol: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tenemos nosotros la Escritura, la lámpara divina, que es la palabra del Señor, la profecía segura, exacta, maravillosa. Por eso nosotros tenemos que estudiar siempre la palabra de nuestro Dios eterno, como algunos han llamado el manual de vida. Dios lo hizo al hombre, pero también nos ha dado la Escritura, el manual de vida, porque a través de la palabra del Señor nosotros podemos conocer y no dejarnos engañar de ciertas profecías, de ciertos que están por allí diciendo que ya se va a acabar, que ya ni siquiera nos asomemos a las ventanas, que no salgamos ni siquiera a respirar el aire, imagínate. Entonces mi pregunta es: ¿qué Dios tenemos? Mi Dios, a quien yo le sirvo y a quien la Biblia me enseña, Jesús es poderoso. Y te quiero decir algo más. La Biblia me enseña que Jesús es poderoso. No hay otro poder tan grande como el poder de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate al decir que ni siquiera se asomen a las ventanas, que no abran las ventanas, que no salgan. Entonces, ¿en qué hemos creído? El poder de Jesús es por encima de todo poder. La salvación únicamente la encontramos en Cristo. Yo me acuerdo, mis queridos hermanos, en el año 93, 92, por allí, cuando se cantaba esa alabanza en las campañas que se hacían, ¿no? Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, querido amigo, solo Cristo te puede salvar.
Solo Cristo te puede hacer libre del temor, del miedo. Jesús es real, Él existe y Él está todavía esperando que el ser humano venga a Él. La Biblia lo declara categóricamente que Él es amplio en perdonar, en limpiarnos y en justificarnos. La palabra del Señor. También la Biblia nos enseña, y quiero ver en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 8. Aquí es algo muy importante. Nos dice, Jesús dijo, yo soy la puerta. Mire que no dice que hay muchas puertas. Hay una sola puerta. Imagínate que el arca de Noé, el arca que hizo Noé, significaba, era un prototipo de Cristo. Y solamente tenía una puerta. Y aquí la palabra del Señor nos dice, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Por eso que la vida cristiana, la iglesia, está fundada en Cristo. Él es la roca inconmovible, como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento. Los hombres o la religión quieren poner o han puesto otro fundamento. Pero la Biblia dice categóricamente, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros, el pueblo de Dios, adoramos, bendecimos, elogiamos, exalzamos, le damos toda la pleitesía y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así que, queridos hermanos, la salvación hay que cuidarla. La salvación es el regalo más grande, más maravilloso que el Señor nos ha dado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya hemos visto que esta carta de los Hebreos fue escrita en el año 67 al año 69 después de Cristo, ¿sí? Y la palabra nos enseña, la palabra salvación tiene tres significados, y esto quiero ver con ustedes. Si vemos nosotros del vocablo griego, la palabra salvación viene de la palabra sotería, que significa salvación, significa liberación y preservación. Esto significa la palabra salvación, porque muchas veces, hablamos la palabra salvación, pero si nos preguntaran qué significa la palabra salvación, entonces nosotros, mis queridos hermanos, ya no es tiempo solamente de leer la Biblia, es tiempo de escudriñar lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, el verso 39. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la palabra salvación, querida iglesia, significa liberación, preservación. Ahora, salvación es la consecución de la gloria y la bienaventuranza eterna. Liberación es la acción de libertar, eximir de una obligación o deuda a alguien. Y preservación es la acción de preservar, guardar y proteger. Recuerde que la Biblia dice en Mateo 24, el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra del Señor. Y podemos aquí nosotros, hermanos, preguntarnos aquí, ¿de qué manera la salvación es aplicada por Dios y recibida por los hombres? ¿De qué manera? Vamos a ver qué nos enseña la palabra de nuestro Dios eterno, la Sagrada Escritura. Número 1, yo quiero que usted, si está siguiendo este estudio, anote. Número 1, mis queridos hermanos, es cuando el hombre se arrepiente de sus pecados. Nadie puede ser salvo si no hay
arrepentimiento. Arrepentimiento. Y recuerde que dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es provocado por la palabra. Y nadie se puede arrepentir si el Espíritu Santo no viene y nos redarguye. Si no hubiera Espíritu Santo, hermano, nadie sería salvo. Porque el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo, acuérdese cuando usted aceptó a Cristo. Quizás lo invitó su papá, su mamá, su primo, su amigo. Cuando usted llegó a esa campaña evangelística. Cuando usted escuchó la palabra de Dios. Y cuando usted escuchaba y Dios le comenzó a hablar. Como que el predicador sabía lo que usted estaba pasando. Y de pronto usted lo aceptó a Cristo porque usted sintió. Fue convencido, no por el hombre, sino por la palabra y por el Espíritu Santo. Y cuando el predicador dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo? ¿Qué dijo usted? Usted alzó la mano, yo también alcé mi mano. Hay muchos que hemos pasado al altar, el pastor oró, el evangelista oró por nosotros, o el misionero oró por nosotros, aceptamos a Cristo y algo pasó con nosotros. Ya no, regresamos a casa, ya no éramos los mismos. Cristo nos perdonó, Cristo nos justificó, Cristo nos lavó, Cristo quitó esa carga, ese peso, esa angustia. Cristo sacó de nuestro corazón tanta maldad, pero eso es provocado por la palabra. Por eso nosotros, querida iglesia, lo que tenemos que hacer es predicar la Biblia, la Escritura, la palabra de nuestro Dios soberano. Y que el Señor nos dé habilidad, nos dé sabiduría, inteligencia para poder sembrar la palabra de nuestro Dios eterno en el corazón de las personas. Y que el Espíritu Santo nos ayude y que el Espíritu Santo use nuestras vidas para predicar el santo evangelio. Yo le pregunto en este momento, yo quiero que usted se acuerde, quizás usted tiene 15 años de cristiano. 10 años de cristiano, 20 años de cristiano, o algunos ya tenemos ya algunos añitos, algunas décadas en el camino de nuestro Dios eterno, y hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos ha fortalecido, ¿no es cierto? ¿Cómo regresó a casa usted? Después que aceptó a Cristo, ¿no es cierto? Que era lo más hermoso, ese amor que teníamos por Él. Hermano, así haya lluvia, lo que haya, nosotros íbamos a la iglesia. Nosotros estábamos allí, no nos perdíamos el estudio bíblico. Y peor cuando el pastor dijo, bueno, ¿quiénes se quieren bautizar? Me acuerdo que con mucho gozo y con mucha alegría yo alcé mi mano, yo quiero bautizarme. Y comencé a recibir el estudio bíblico. Y yo tengo el privilegio que me bauticé a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana salimos de una vigilia y nos llevaron al río y allí, amados hermanos, me bautizaron. ¡Qué bendición! Y hasta este momento Dios ha sido bueno conmigo y sé que también con usted, ¿sí? Entonces Dios es bueno y Dios ha cambiado nuestro corazón. Ese es el evangelio, por eso que el evangelio no es religión, el evangelio es un cambio de vida. Evangelio es un mensaje de adentro hacia afuera, que Dios cambia el corazón del hombre, nos transforma. Y obviamente no somos perfectos, pero vamos hacia la perfección, como dijo el apóstol Pablo, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Aquí estamos, hermano, hombres y mujeres, valientes, decididos, seguimos. Y le quiero decir algo, mi hermano. Me llamaba un hermano, me decía, Pastor Juanito, ¿cómo está? ¿Está preocupado? No, yo no estoy preocupado. ¿Sabes? Yo tengo paz. Yo tengo paz porque yo sé en quién he creído. Mi confianza, mi seguridad está en Dios. Y le doy gracias por todo lo que está pasando a Dios, porque se está cumpliendo la Escritura. Le amo al Señor. Y yo quiero que así como Él me amó tanto y me ama, y me ha dado tantas cosas que no me merezco,
Yo quiero servirle hasta el último respiro, hasta el último segundo que esté aquí en esta tierra. Yo quiero serle fiel. Lo amo a mi Señor y yo sé que usted, Iglesia Centro de Adoración Cristiana, lo amamos porque Él es precioso. Sin Él no tenemos razón, no hay motivo para vivir, pero con Cristo es lo más lindo, es lo más maravilloso. Así que, queridos hermanos, el hombre se salva cuando se arrepiente. Cuando se arrepiente. Y ahora, ¿qué es arrepentimiento? Porque muchas veces, hermanos, salimos a evangelizar. De pronto nos preguntan, pastor o hermano o misionero, ¿qué es arrepentimiento? Y quiero decirte, es un cambio de mente. ¿Qué más puede ser arrepentimiento? Es un cambio de opinión. Es un cambio de propósitos. Es un cambio de actitudes. Es un cambio de corrección en nuestra vida. Dios comienza a obrar. Por eso ya no somos los mismos de antes. Imagínate ese encuentro maravilloso que tuvo Pablo. Él cambió. Dejó de ser perseguidor y se convirtió en el apóstol. Cuando el Señor le dice a Ananías, quiero que vayas a orar. Y Ananías le dice, Señor, pero tú sabes que cuánto daño ha hecho a tu pueblo, muchos en Jerusalén, y aún aquí tiene el poder en Damasco. Él le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y eso me trae a memoria lo que dice el apóstol Pablo, que lo vil, lo menospreciado, lo que para el hombre no sirve, dice que Dios ha tomado, Dios ha preparado, Dios ha instruido y dice para avergonzar a los sabios. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y no nos avergonzamos de ser cristianos. La salvación es tan linda, la salvación es tan grande, mis queridos hermanos, que el único autor es Cristo el Señor y el hombre es salvo a través del arrepentimiento. Así que ya mencioné qué es arrepentimiento, mis queridos hermanos. El verdadero arrepentimiento produce, amados hermanos, es producido por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Eso nos enseña la Sagrada Escritura y quiero ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3. El versículo 19, la Biblia, la palabra del Señor nos dice, Pedro dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Queridos hermanos, yo no sé si usted está experimentando en medio de esta agonía, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación difícil que estamos pasando. Yo creo que estamos nosotros experimentando el refrigerio que Dios nos da. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que el Señor en este día te ha dado paz, te ha guardado, te ha cuidado, te ha protegido, está supliendo tus necesidades, ¿no es cierto? Y Dios nos ha guardado. Porque ahora estamos es el 100% en las manos del Señor. Porque nos hemos dado cuenta que somos tan frágiles. Nos hemos dado cuenta que el dinero, claro que es útil, ¿no? Pero en estas situaciones, hermano, ni el dinero, ni el oro, ni la plata, nada nos puede librar cuando viene un juicio de Dios. El único protector es Cristo nuestro Señor. Nuestras vidas tienen que estar escondidas, siempre en ese refugio maravilloso. Así, querida iglesia, el primer paso para que una persona se salve es el arrepentimiento, como nos dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 3, el versículo 19. Vamos a ver la segunda connotación. Cuando el hombre cree en Jesucristo de todo corazón, no en Pablo, no en ningún otro,
Cuando el hombre cree en Jesucristo, porque Él es el autor, el consumador, Él es el único que llegó a la cruz. Él fue valiente, hermano. Cuando Él salía, o cuando era oscuro, se iba al monte de los olivos. Fue al monte Getsemaní. Cuando Él oraba y clamaba y le decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba orando, estaba clamando y llegó a la cruz. Y ahí derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, solo tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la Biblia nos habla en el capítulo 8 del libro de Hechos del Espíritu. Muchos predicadores dicen, el capítulo 8, el versículo 37, mire lo que dice. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí nos habla del eunuco. Recuerde que Dios, para salvarlo a este eunuco, Dios tuvo que usar a su siervo Felipe. Primeramente le habla un ángel y le dice: quiero que te vayas por el camino al desierto. Por este camino, ándate al desierto. Y qué obediente Felipe. Salió, le habló un ángel. Luego que él estaba en el desierto, observa a este hombre poderoso humanamente, que venía leyendo al profeta Isaías. Y cuando el carro se acerca un poco a Felipe, ya no le habla el ángel. La Biblia dice que le habló el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo habla, porque el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Le habla el Espíritu Santo y le dice: acércate a ese carro. Y dice la Biblia que él iba leyendo al profeta Isaías. Y luego, inspirado por el Espíritu Santo, porque ahí estaba ya totalmente tomado, ungido por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo estaba hablando a través de Felipe, el evangelista. Y le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Y él paró el carro y dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Inmediatamente se subió al carro y comenzó Felipe a evangelizar. La Biblia dice que le habló de Cristo. No le habló de ningún profeta. Le habló, lo comenzó a evangelizar y a predicar el evangelio, que solamente en Cristo hay salvación. Como nos dice la Escritura en el capítulo 4 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles, el versículo 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia, hermano, tanto la Reina Valera, la versión latinoamericana, la escritura es una sola escritura ahí. No hay dos ni tres. En todas las versiones que usted estudie, va a encontrar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Pedro dice: en ninguno otro hay salvación. Cuando este hombre fue evangelizado, inmediatamente le dice: aquí hay aguas, yo quiero bautizarme. Entonces Pedro ahí es cuando le dice: si tú crees de todo corazón. ¿Pero en quién creyó el eunuco? En Cristo. No en Pedro, no en Pablo, no en Apolos, en ningún profeta, no, sino en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Él, Jesús de Nazaret, Él es el Señor, el único mediador entre Dios y los hombres. Y la Biblia dice que lo bautizó al eunuco en ese momento. Y aconteció algo tan lindo. La Biblia dice que el Espíritu Santo lo arrebató a Felipe. Y dice que cuando salió del agua el eunuco lo buscó, ya no estaba Pedro. Dice que el Espíritu Santo lo arrebató y se lo llevó a una ciudad llamada Azoto. Allá estaba el siervo de Dios predicando. Entonces, mis queridos hermanos, la salvación
hemos visto, número uno, es cuando el hombre se arrepiente, ¿sí? Cuando el hombre cree en Jesucristo, en el Señor, en Jesús, ¿sí? Cuando cree. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿sabe usted qué es creer? ¿Qué podríamos responder si nos preguntan, ¿qué es creer? Recuerde que estamos hablando de un creer en la verdad, no de un creer de libre albedrío. Porque Dios le ha dado libre albedrío al hombre. Ellos creen en los chamanes, creen en las montañas, creen en los árboles, creen en todo. Pero aquí estamos hablando de la fe. Estamos hablando de la salvación, ¿sí? Estamos hablando, amados hermanos, de un creer en la voluntad perfecta de Dios, del Señor. ¿Qué es creer? De acuerdo a la traducción, amados hermanos, griega, es tener firme persuasión, firme convencimiento basado en el oído. Jesús cuántas veces dijo, el que cree en mí, y quiero dar lectura a un versículo que es tan maravilloso. Juan capítulo 5, el versículo 24, Jesús dijo así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creer en Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, es tener, amados hermanos, una firme persuasión, ¿sí? Un firme convencimiento basado en el oído. Cuando usted toma la Biblia, yo sé que usted se siente seguro, pero cuando usted escucha las fábulas, y yo creo, mis hermanos, que vamos a escuchar mucho, vamos a escuchar profecías, vamos a escuchar tantas cosas que te van a asustar, pero yo quiero que le creas a la Biblia. La Biblia no puede ser sustituida por ninguna profecía. Todo lo que Dios quería que usted aprenda y lo que usted tiene que escuchar y lo que yo tengo que aprender y escuchar y hacer está en la Biblia. Si viene una profecía de parte de Dios, tiene que estar dentro, tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Mateo 24 nos dice que vendrán muchos falsos profetas, diciendo, aquí está, vengan. Pero dice la Biblia, no lo creáis. Hermano, nosotros tenemos que estar firmes, creyendo lo que dice la Escritura. Y así se levante, haya milagros. Nosotros tenemos que examinar todo lo que está pasando. Porque el enemigo en este tiempo va a querer dominar a través, amados hermanos, del temor, del miedo. Pero la Biblia, la palabra del Señor nos dice, hermano, en cuántas promesas tenemos. No temas, porque yo estoy contigo. Si usted tiene que salir el día que le toca a usted ir a hacer las compras, ¿cómo se va a quedar en casa? Tomando las debidas precauciones, usted salga. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Entonces, nuestro Dios nos da fortaleza, nos anima, obviamente. Nuestro Dios es tan poderoso para cuidarnos y guardarnos. Me acuerdo que en el mes de agosto me enviaron a mí un audio. Y en esa profecía decían que en agosto, el 8 de agosto se acababa el mundo. Yo creo que, bueno, antes cuando no tenía mucho conocimiento escritural, tal vez lo iba a creer. Pero hoy, que Dios por su misericordia me ha dado un poquito de conocimiento, ya no soy el mismo de antes. Ya no hay que dejarse manipular por estos mentirosos. No soy el mismo de antes. Dios nos ha dado conocimiento, Dios nos ha dado inteligencia. Y me acuerdo que desde España me mandaron ese audio y me dijeron, pastor, así que se acaba el mundo. Imagínate, eso es antibíblico. Eso es una aberración. ¿Cómo vamos a aceptar eso? Cuando la Biblia dice que nadie sabe, ni los ángeles,
Ni Jesucristo sabe el día ni la hora, solo el Padre. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que tenemos que estar preparados. Cuando yo confronté con esta persona y le hablé y le escribí confrontando lo que dice la Biblia, porque así son los falsos profetas. Cuando usted no les hace caso, ellos se vuelven enemigos de usted. Lo odian, lo aborrecen. Ellos cuando usted no les hace caso y usted los confronta con la palabra de Dios, ellos se vuelven enemigos. Porque en ellos no mora el espíritu de verdad, no mora la verdad. Pero nosotros tenemos que defender, mis queridos hermanos. Hay un versículo aquí en la palabra de mi Dios eterno que quiero ver lo que dice el apóstol. Es importante que nosotros busquemos a nuestro Dios soberano. Y primera de Pedro capítulo 3, el verso 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Preparados. Dios quiere una iglesia preparada. Dios quiere una iglesia que lo busque. Dios quiere una iglesia que dependa de la palabra, no de sueños, no de visiones. Hermano, lo más duro, lo más triste puede ser que usted dependa de un hombre y que venga la manipulación a decirte lo que tienes que hacer. Ve para allá, siéntate, levántate, anda para allá. Si Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene que hablarte a ti, Dios tiene que convencerte a ti, Dios tiene que hablarte a ti. Si Dios te ha dado un ministerio, Dios va a hablar audiblemente. Dios te va a hablar en sueños, sí. Dios va a tratar con tu vida, porque tú eres el que te vas a poner en la brecha. Porque tú eres el que tiene que estar convencido en quién has creído. Entonces, cuando hay ministerios basados en mentiras, en profecías de hombre, en engaños, hermano, por eso vemos hermanos que han comenzado, que el hombre los puso, hermano, siervos del Señor. Y hoy en el mundo, lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios se afirma. Lo que es de Dios será pulido, será perfeccionado. Lo que es de Dios se levanta. Lo que es de Dios resplandece. Lo que es de Dios, amados hermanos, triunfa. Y obviamente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No me estoy saliendo del tema, pero es importante nosotros también meditar en esto. Meditar en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, en la Sagrada Escritura. La salvación que Dios nos ha dado es tan linda, la promesa la tenemos. Yo sé en quién he creído, pero también estamos viendo, hermano, que el hombre tiene que arrepentirse. El hombre tiene que creer en Jesucristo como su Señor y único Salvador de su vida. Creer de todo corazón. Ya que la Biblia también nos dice en Romanos capítulo 10, el verso 17, que es un verso muy conocido, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Vamos a la tercera connotación, querida iglesia. Yo no sé cómo estás pasando en este momento, no sé cómo te sientes, pero yo siento gozo, alegría, me siento seguro al escudriñar la palabra de mi Dios eterno y yo sé que Dios está fortaleciendo a su pueblo, a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Volvamos por favor al libro de Hebreos, el capítulo 5. El capítulo 5, el verso 8. Por favor, quiero que usted medite allí. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Siendo hijo, Jesús nos ha dejado ejemplo en todo. Él padeció, Él sufrió. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que seguir sus pisadas.
Tenemos nosotros, hermano, que seguir sus pisadas, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jesús vino como hombre acá a la tierra. Él no sufrió como Dios. Aunque la Escritura nos dice que el 100% era hombre, el 100% era Dios. Cuando vemos su divinidad, Él tuvo poder para decirle al mar, calla, enmudece. Eso no lo puede hacer un hombre. Por eso ellos se admiraban y decían, ¿quién es este? Que aún el mar le obedece. Aún los vientos le obedecen. Porque era Dios. Era Dios. Pero Él sufrió como hombre. La palabra de nuestro Dios eterno. Y en el versículo 9 dice, del libro de Hebreos capítulo 5, el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí la Biblia nos habla, nos enseña con mucha claridad. No es para todos. La Biblia, la Escritura dice para los que le obedecen. Un verdadero creyente siempre buscará hacer la voluntad de Dios. El impío no hará la voluntad de Dios. Es más, no puede hacer la voluntad de Dios. Pero un verdadero creyente sí hace la voluntad de Dios. Busca. Así haya comenzado en los caminos del Señor, sea tierno, sea un niño en el Evangelio, pero tiene un pastor. Hay líderes en la iglesia. Y busca, pregunta y dice, jamás hará su voluntad. Siempre un verdadero hijo de Dios hará la voluntad de su Señor, porque allí está la victoria. La llave para ser prosperado, querida iglesia, es la obediencia. Dios aplaude cuando sus hijos le obedecen. Dios los elogia cuando el pueblo se vuelve obediente. Usted quiere recibir la bendición de Dios, usted quiere ser fuerte, valiente, prosperado, usted tiene que obedecer. La obediencia, como el profeta Samuel le dijo a Saúl, la obediencia es más maravillosa que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Y eso es lo que el enemigo no quiere. No quiere. El enemigo siempre nos va a poner obstáculos, impedimentos para que no le obedezcamos al Señor. Porque en un cristiano obediente ahí mora la unción, ahí mora un tesoro maravilloso, ahí mora el consejo del Señor, hay abundancia de paz en obediencia. Bueno, traigamos a memoria cuántas veces hemos tomado malas decisiones y en verdad hemos desobedecido. ¿Cuántas veces? Pero en medio de todo eso, en medio de esa disciplina que Dios nos ha dado, porque Dios disciplina a sus hijos, también la Biblia dice que corrige, castiga a sus hijos, obviamente la Escritura, pero en medio de eso, ¿no es cierto? Que cuando hemos tomado malas decisiones, no nos hemos sentido bien. Yo lo digo por mí. ¿Cuántas decisiones no en la voluntad de Dios me ha traído conflictos, desesperación, angustia, ¿sí? Pero creo que al pasar el tiempo hemos experimentado lo que es obedecerle al Señor. En la obediencia hay seguridad, hay certeza. En obediencia, hermano, hay protección de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Recuerde a Jonás, que Dios le dijo que vaya a Nínive y él se fue a Tarsis. Pero aún cuando Dios lo reprendió, hermano, cuando estaba en el vientre del pez, dice que Jonás clamó, angustiado, desesperado, porque ahora sí Jonás decidió hacer la voluntad del Señor. Querida iglesia, valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. El día de mañana es incierto, pero creemos, tenemos fe que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a proteger y que Él nos va a iluminar. La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, y nos enseña que Jesús obedeció. Y dice el verso 9,
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo quiero que usted le diga a su hermano, porque sé que la iglesia, la familia, Centro de Adoración Cristiana en Tulcán, están en sus casitas las familias, y dígale al que está al lado: obedece al Señor. Ahí está el éxito, la victoria. Recuerde que un hijo obediente es alegría para sus padres. Pero un hijo desobediente también hará llorar a sus padres. Y el mandamiento que dice en Efesios: hijos, obedeced a vuestros padres. Si nosotros como humanos, como hombres que somos, nos sentimos bien cuando nuestros hijos nos obedecen, ¿cuánto más Dios? Por eso siempre les digo a los jóvenes: tú quieres tener éxito en la vida, tú quieres llegar a ser profesional, tú quieres llegar a ser pastor, evangelista, un alabante, un músico. Ahí está la palabra del Señor: hijos, obedeced a vuestros padres. Porque esto es justo, dice. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Cuántos jóvenes están ahora desesperados? Se frustraron su carrera, sus estudios, por tomar malas decisiones. Pero ¿cuántos también triunfan? Lo primero es lo primero. Primero Dios. Segundo debe ser tus estudios. Tienes que prepararte. Tienes que valorar el esfuerzo que están haciendo tus padres. Valora, que eso al Señor le agrada. El consejo obviamente de un padre bíblico, ¿no? Nosotros los cristianos jamás vamos a dar un consejo malo a nuestros hijos. El consejo de un padre es basado en la Escritura y es el consejo de Dios. El consejo del Señor. Entonces es importante, amados hermanos, la obediencia. Jesús nos dio ejemplo. Él obedeció a su Padre. Y siempre Jesús decía: mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él no vino a hacer su propia voluntad. Él le agradó al Padre. Y por eso en el libro de Hebreos dice: por cuanto amaste la justicia y aborreciste la maldad, Dios te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en el Salmo dice: eres el más precioso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. ¿Por qué? Porque Él nos dio ejemplo. Jesús de Nazaret. El ejemplo que tú tienes es Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 1, la Biblia dice: puesto los ojos ¿en quién? ¿En el pastor? No dice. ¿En el profeta? No dice. En el apóstol no dice, en el maestro tampoco. Puesto los ojos en Jesús. Pablo dijo: si yo agradara a los hombres, yo no soy siervo de Dios. Yo no soy siervo de Dios. Pero yo agrado a Cristo, al Señor. Es el problema que existe en la iglesia cristiana. Que muchos se cuidan del pastor, de los líderes, pero cuando están en sus trabajos, su comportamiento no dan un testimonio fiel de que son hijos de Dios, hijos del Señor. Pero la palabra de nuestro Dios eterno nos enseña que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Ahora, ¿qué es obedecer? Mire que estamos avanzando lentamente. Estamos dando tiempo a que los hermanos, porque no puedo predicar como en la iglesia, en el púlpito, un mensaje evangelístico, ¿no? Tengo que dar enseñanzas bíblicas. Y todo lo que está pasando, hermano, yo ya no quiero hablar nada del virus, dice que, no, yo quiero hablar de mi Cristo. Quiero alabarle a mi Cristo, quiero glorificar a mi Cristo y quiero transmitir conocimiento escritural. No me interesa dónde se originó, no me interesa. Lo que yo quiero es agradarle a Dios, porque Él es mi paz, Él es mi fortaleza y sé que Él tiene bajo control todo. Todo está bajo control. Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué es obedecer?
es, iglesia, saber escuchar, es dar oído, prestar atención y cumplir con la voluntad de quien manda. Eso es obedecer. Y Dios quiere que le obedezcamos. Dios quiere que nos levantemos. Y Dios quiere darnos siempre la victoria. Así que hemos visto 3 fundamentos, 3 pasos fundamentales en la vida cristiana y también la salvación, ¿no? Para que un hombre sea salvo, tiene que arrepentirse. Tiene que creer en Jesús. En Jesús. Y luego viene la obediencia. Como dice en Mateo capítulo 28, el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Hebreos capítulo 5, el verso 8 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y sé perfectamente que usted es un hijo obediente. Sigamos adelante, iglesia. Dios es bueno. Dios proveerá, Dios suplirá nuestras necesidades. Cuando ores, derrama tu corazón, tu alma a los pies de Cristo. Examínate cómo estás. Si tienes que corregir algo, hazlo. Si tienes que confesar un pecado al Señor, confiéselo en su devocional allí. Pongámonos a cuentas con el Señor. Volvámonos a la senda antigua, ¿sí? Volvamos al primer amor. La Biblia dice, yo restituiré. Dios quiere restituirnos. La iglesia está siendo probada y algo Dios va a hacer con nosotros. Pero el cristianismo, la iglesia seguirá adelante. No nos vamos a quedar estancados, no, porque mi proveedor es Dios. A quien yo le sirvo no es al hombre. Yo no sirvo a un concilio, yo sirvo a un Dios vivo, eterno y maravilloso, aquel que me llamó. Y mi confianza está en Él. Yo sé que la iglesia, todos ustedes confían plenamente en ese Cristo maravilloso. La Biblia dice que los que confían en Él no seremos avergonzados. Dios suplirá, Dios nos dará paz. Hoy vemos, iglesia, cómo está nuestra ciudad, pero estamos orando para que Dios tenga misericordia. Vamos a orar, vamos a tener un tiempito de oración, a darle gracias a Dios por tanto amor, tanta misericordia. Y a mis hermanos, Dios nos va a sorprender, porque Él no llega, nunca se adelanta, nunca se atrasa. Él llega en el momento preciso. Y sé que Dios va a llegar con una provisión maravillosa a tu casa. En esta noche te ha bendecido con una palabra de esperanza. Y hemos visto aquí, porque usted tiene familia, para que usted les enseñe que tenemos que arrepentirnos. Que un hombre, una persona, para que sea salvo, tiene que arrepentirse, tiene que creer y tiene que obedecer al Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia que es grande. Señor, estamos en tu presencia. Eres maravilloso, Señor. Nos ayudas, nos enseñas, nos instruyes, nos preparas, Señor. Estamos totalmente dependiendo de ti. Señor, cada día, Padre querido del cielo, nuestra confianza humana, Señor, va retrocediendo. Y plenamente, Señor, nuestra fe está en ti. Gracias por la iglesia a nivel mundial. Gracias, Señor, por la iglesia aquí en el Ecuador, la iglesia cristiana. Señor, yo sé que en las 24 provincias tú estás guardando a tu pueblo, estás protegiendo.
estás iluminando. Tu pueblo, Señor, te alabará en todo tiempo. Seguiremos confiando en ti. Seguiremos, Señor, exalzándote. Nada nos puede separar de tu amor, Señor. Maravilloso Dios, gracias por la paz. Gracias, Señor, por este momento que hemos meditado en tu palabra y tenemos la seguridad, Padre querido, como la Escritura nos dice, Señor, que tú nos das descanso, que tú nos alientas, que tú nos fortaleces, que tú nos levantas, Señor. Oro, Padre querido del cielo, por sanidad. Si algún hermano está enfermo, Señor, ya que tu palabra nos dice que debemos orar. Señor bendito, Isaías capítulo 53, el verso 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, sanidad. Reprendemos todo espíritu de temor, todo espíritu, Señor bendito, que quiera tomar control de mis hermanos. Oh Padre querido, levanta el alma, levanta el espíritu de tu pueblo, mi Dios. Padre querido, que en cada familia, en cada casa haya esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Amado Dios, este tiempo que tú nos has permitido estar en familia, estar con nuestros hijos, Señor, bendito Dios, te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, nos des sabiduría, Padre amado. Queremos, Señor, obedecer y sobre todo, Padre querido, que sean estos días de bendición, Señor. No los queremos ver, Padre querido del cielo, como días caóticos, no. Queremos, Señor bendito, regocijarnos, alabar y glorificar tu nombre. Ponemos en tus manos también a los niños, Señor, que están recibiendo clases, Padre querido, a través del internet. Dios, te pedimos que les des sabiduría, que les des conocimiento, Padre querido. Sobre todo trata en el corazón de ellos, Señor. Aquíétalos, Padre querido de la gloria, para que ellos puedan también con responsabilidad, con respeto, Señor bendito, recibir la instrucción, Señor, el conocimiento que los docentes están transmitiendo a nuestros hijos, Señor. Padre querido, creemos que en nuestro hogar hay paz, Señor, y que estos días que tú nos has permitido, Señor, estar en familia, queremos aprovechar, Señor, queremos glorificar. Bendigo a tus hijos, Señor, bendito Dios, que están trabajando, Padre querido, aquellos que trabajan en el sector público, Señor. Te pido que los ayudes, Padre. No permitas que la desesperación, la angustia, Dios mío, derrama sobre ellos fortaleza, derrama sobre ellos paz, mi Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, toma control de ellos. Señor, aliéntalos, Señor. Manifiéstate poderosamente, mi Rey soberano, porque es un tiempo, Señor, nuevo para nosotros, Dios soberano, y creemos que habrá un propósito grande, Señor, tras de esto, Señor. Que tu gloria, Señor, se manifestará grandemente en medio de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre querido del cielo, porque tú nos amas, Señor. Gracias por la provisión que tú estás dando a la iglesia, Padre querido. Gracias, Señor bendito, porque usted va a sorprender a muchos de sus hijos, Señor. Bendito Dios, llevando el sustento, el alimento y la provisión. En el nombre de Jesús de Nazaret, pongo también en tus manos, Señor, a tu pueblo que sale a las calles, Señor, de una y de otra manera, Padre, a buscar el alimento, a buscar, Padre querido, Señor, el pan para llevar a su casa, Señor. Amado Dios, muchos de ellos no es porque quieren, Señor bendito, o porque se han rebelado contra las autoridades, contra los decretos, sino al ver a sus hijos, Señor, que tienen hambre, al ver a sus hijos, Señor, que necesitan el alimento, Señor. Muchos de ellos salen, Padre querido, ten misericordia, ten piedad, bendito Dios, porque creo, Señor, amado Dios, qué padre, qué madre
no nos gustaría, no nos sentiríamos bien al ver que nuestros hijos no tengan que comer, Señor. Papito lindo, te pido que los protejas, te pido que los ayudes, mi Señor. Guarda días de refrigerio, de bendición para cada ciudad, para cada provincia, Señor, aún al mundo entero, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, mientras nos des vida, mientras nos sigas, Señor, fortaleciendo, Padre, seguiremos alabando y glorificando tu bendito nombre, Señor. Que tu palabra se cumpla en esta noche. Señor, hay hermanos que no pueden dormir, Señor, que le han abierto la puerta de la preocupación, la ansiedad, los está dominando, Señor. Reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y quiero, Señor bendito, que en esto lo que dice la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiando. Gracias, mi Señor, por amarnos y gracias por darnos este tiempo maravilloso a través de la tecnología. Hemos llegado, Señor, con una enseñanza, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra para ti. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo muy fuerte, muy grande para todos ustedes. Y recuerden que siempre están en nuestras oraciones. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con sus familias. Muchas bendiciones.